hoy estamos acá en Nutrirte Más, que es una planta elaboradora de viandas con la más alta tecnología. Estoy con la señora Eliana Ramazzotti, licenciada en nutrición. Hicimos sacar unas cuentas de a ver cuántos años hace que nos conocemos, nos perdemos en los números. Eli, gracias por recibirnos. Gracias. Contame cómo nació Nutrirte Más. Bueno, Nutrirte Más nace en el consultorio, ¿sí? Con mis pacientes, Sí. donde, bueno, yo atendiéndolos, me di cuenta de que fallaban la mayoría, tenían el mismo problema, la falta de organización, falta de tiempo. Entonces, por más que yo le diera un plan de alimentación, un mes te ponían las pilas y después ya empezaba a decaer, que pedían el delivery porque no tenían tiempo. Entonces sentí ahí la necesidad de ayudarlos en algo más. Algo más me estaba faltando en mi servicio para que sea más completo. Y cuando les propuse el tema de las viandas, conocí a una colega que tenía un emprendimiento de viandas, comencé a comprar, me compré un freezer en mi departamento y de a poquito ir ofreciéndole a los pacientes esa solución. Más allá de que yo los ayudaba a organizarse, les estaba resolviendo un problema importante de tener que pensar en las compras, en cocinarse. Más allá de eso, me di cuenta que los ayudaba a bajar de peso. Pero no porque la comida sea mágica, porque era bajas calorías ni nada, sino porque minimizaba el riesgo de que el paciente termine comiendo cualquier cosa. Tener la comida organizada, la porción, no tenía excusa para llamar al delivery, para, bueno, terminar comiendo comida chatarra o lo primero que encontraba. O comer de más, sí. Exacto. Terminar cocinándose de más. Entonces, es como que les aliviaba mucho el trabajo de pensar eso, ¿qué es cocinar? Porque es como que cocinar sano era todo una organización distinta. Tenían que tener verduras, tenían que cocinar distinto a lo que cocinaban habitualmente. Entonces, bueno, no solamente los ayudé a su organización, sino a que puedan cumplir con sus objetivos por los cuales venían al consultorio, ¿no? Ya sea para bajar de peso, para subir, para mantenerse, para comer más sano. ¿Cuándo te diste cuenta, Eli, que ya no podías más con el depto y con las viandas que comercializabas en ese lugar? Bueno, me pasó algo muy loco ahí que con esto del marketing y de las redes, alguien me propuso, un influencer, me propuso probar las viandas porque ella quería hacer un tratamiento, quería bajar de peso, le interesaba mucho la propuesta mía y probar con las viandas. Hizo un posteo, alguien muy conocido, y le encantaron las viandas, por supuesto, porque siempre en este feedback el que va a hacer, digamos, el canje, la publicidad, primero siempre me pasó que probaron si le gustaba o no le gustaba y si funcionaba. Bueno, le encantó, sintió la necesidad de replicarlo y me pasó que en un día llegué a tener 3.000 seguidores, subió un posteo y las redes se volvieron locas. O sea, fue como una cosa y dije, está faltando esto. Me decían, la gente me escribía de Mar del Plata, de Catamarca, de un montón de lugares. Qué loco, o sea, de Mar del Plata, ciudades tan grandes donde digo, tiene que haber una nutricionista que hace vianda. Me decían, no, queremos eso. Bueno, la logística nuestra era muy difícil porque si bien es congelado, no es fácil el traslado de la comida y yo no estaba produciendo en ese momento, yo dependía de otras empresas. Entonces ahí fue como el primer clic de decir, bueno, no puedo depender de esto, necesito largar con mi propio emprendimiento y ahí poder proyectar. Pero ese fue como el primer llamado de atención. Digo, bueno, está faltando algo. Hoy ya, bueno, se ha expandido muchísimo el tema de lo saludable, ¿no? Pero en ese entonces, estamos hablando de hace más de
de 16 años, 15 años. Coméntame hace cuánto tiempo comenzaron a elaborar y cuáles fueron los primeros desafíos. Comenzamos a elaborar con las primeras pruebas en el 2020. Después de la pandemia, y en ese comenzamos a elaborar. Para mí el desafío fue, como yo empecé vendiendo viandas de otras empresas, yo sabía bien qué es lo que le gustaba a los pacientes, qué no, qué es lo que fallaba por ahí en la comida, y que fue lo que yo a partir de ahí dije, bueno, el día que yo tenga mi propia producción, quiero que, por ejemplo, uno de los grandes temas era que como yo vendía comida congelada, al calentarlo en el microondas, perdía mucha agua el producto. Entonces era como algo recurrente en los pacientes. ¿Cómo puedo hacer para que no pierda tanta agua? Entonces ahí fue que yo me capacité con otras personas, charlando y viendo cómo hacer para que la comida congelada no pasara eso. Ahí descubro el sistema de Cook and Chill. Entonces, una colega me dice, vos tenés que hacer el sistema de Cook and Chill. Y ahí fue donde yo tenía que invertir en tecnología, por supuesto. Pero bueno, el desafío ese principal era de lograr una comida que sea rica, que sea sana y que al ser congelada no pierda agua cuando se descongele. ¿Alguna vez, Eli, tuviste dudas, tuviste miedo de avanzar? Sí, sí, muchos. Porque yo estaba en una situación más cómoda, ¿no? No tenía empleados, no tenía que dedicarme en las compras, en producir, en tener un espacio. Porque bueno, yo tenía una empresa que yo le compraba, tenía el freezer, guardaba, vendía. Entonces era como meterme en algo mucho más grosso, ¿no? Entonces lo pensé muchas veces. ¿Y qué te ayudó a vencer los miedos o las dudas que tenías? Bueno, en principio me pasó que, por un lado, fueron varios factores. Por un lado, en el caso de esta chica influencer, donde explotó un poco las redes, yo dije, uy, no tengo la capacidad para vender tanto porque yo dependo de otra empresa. Por un lado fue eso. Por otro lado, fue el tema de que yo estaba en un consultorio y, bueno, tengo problemas de hipoacusia. Y bueno, un día se me acabaron las pilas del audífono, no podía escucharle a mi paciente. Y fue ahí donde dije, bueno, tengo que lograr algo que me ayude el día de mañana, que yo no puedo estar en mi consultorio con un paciente enfrente. Mi trabajo dependía exclusivamente de eso, de estar con un paciente. Eh, entonces, bueno, eso fue otro factor muy importante. Donde yo tengo que tratar de generar algo que funcione por sí solo, que no dependa solamente de mí, de escuchar al paciente. Eli, si no te hubieras animado, ¿hubieras crecido todo lo que lograste? No sé, pero no creo. No creo porque para crecer iba a tener, o sea, tenés que invertir. Eh, Depender de otra empresa es muy difícil hoy en día porque, bueno, otro de los factores fue que cuando vino la pandemia, una de las empresas cerró, de las que me vendía las viandas. La otra, una primero se achicó, ya no me podía vender porque yo compraba en otra localidad. Y la otra terminó cerrando, o sea que las dos empresas que yo contaba terminaron cerrando. Entonces mi negocio iba a depender de conseguir a otra empresa que me venda la calidad de lo que yo quería. Había probado muchísimas opciones y no todas cumplían con esos requisitos. Entonces, bueno, eso fue fundamental. O sea, dos empresas con las que yo trabajaba cerraron. Post pandemia, justo cuando yo estaba iniciando este emprendimiento de la propia producción. Así que no creo que haya podido crecer, por lo menos en este rubro, sin haber invertido en esto. ¿Crees en las señales? ¿Crees que era el momento que Sí, en totalmente. tu visión? Yo soy muy de escuchar las señales. Si se dio por algo es, por algo no se me dieron grandes cosas, porque no tenían que ser.
Para mí, yo soy mucha intuición. Y sí, soy muy creyente de eso, ¿no? De que si algo no se da, por algo tiene que ser, ya va a llegar. Porque, digamos, esto que hoy tengo, lo planifiqué hace muchos años atrás con otra colega, ¿no? Y bueno, por una cosa u otra no se dio. Eh, y tuve que esperar muchos años más para eso. Estar preparada yo, saber qué es lo que quiere la gente. Entonces, cuando yo arranqué con esto, no arranqué de cero. Sí arranqué de cero en la producción, pero sí sabiendo qué es lo que quería. ¿Hubieras hecho algo diferente? Yo generalmente no soy de arrepentirme de nada de lo que hice, ni de las cosas buenas ni de las cosas malas, porque de las cosas malas uno aprende un montón y sabe que por ahí no es. Pero sí, tal vez, de saber delegar un poco más. Porque cuando uno emprende, hace todo. Tiene que hacer todo. Ventas, marketing. Me puse a estudiar cursos de marketing, de ventas, de costos, porque llegó un momento que yo era nutricionista, pero no sabía cómo escalar un poco más. En logística, empezar a aprender un poco de otros rubros, dejar de hacer cursos de nutrición y empezar a hacer cursos de emprender, de gestión. Sí. Totalmente, sí. Porque emprender es hacer todo. Ahora, tener una empresa, creo que es que la empresa funcione, estés o no estés. Pero cuando sos emprendedor es como que tenés que estar porque estás en todos los canales. En todas las áreas. En todas las áreas. ¿Sabes? Tenés que empezar a soltar y a confiar en el otro y a saber que uno no puede estar en todas las áreas. ¿Te costó armar equipo o fue algo que fue fluyendo de manera natural? No, la verdad que tengo que agradecer que, bueno, yo conocí a Marcelo, que es hoy mi mano derecha, el chef, el que organiza toda la cocina, y gracias a él pudimos congeniar muy bien con esto y con el equipo. Siempre tuve buenos equipos, sí. ¿Cuándo pasó, cómo fue el traspaso del primer lugar donde elaboraban en Barrio Jardín a la planta que estamos hoy acá esta planta tiene capacidad para fabricar más de 1000 viandas diarias? Bueno, contame cómo fue el cambio. Bueno, el cambio surge de que nos estaba yendo muy bien en Barrio Jardín, estábamos en una casa, teníamos instaladas las cámaras, la cocina, tuvimos que instalar todo acorde a las habilitaciones, que era una casa, pero llegó un momento que ya la capacidad de producción, la capacidad de almacenamiento nos quedó chico. Estábamos creciendo mucho en el interior también. Entonces, bueno, ahí tuvimos que ver otras alternativas. Y la alternativa no era pasar de algo donde estábamos a algo un poquito más grande. Porque teníamos que proyectar primero hasta dónde yo quería llegar. Porque si no, es todo... instalar una planta lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero. Entonces, bueno, hice como una proyección. Cuando yo me mudé acá, el lugar estaba bastante sobrada de grande, ¿no? Sí. Pero bueno, tampoco podía quedarme tan justa. Entonces, la proyección era de que, bueno, estoy en un lugar donde podía instalar una cocina más, podía instalar una cámara más, sin tener que mudarme a otro lado. Entonces, primero tuve que ver yo hasta dónde quería ir. Yo quiero distribuir en todo el país. Entonces tenía que tener una capacidad de guardado, capacidad de producción, y bueno, que de a poquito se iba a tener que ir cumpliendo, ¿no? Todo esto. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando uno va cambiando de escenarios? ¿Alguien te hizo alguna recomendación o vos ahora desde tu experiencia podés dar una recomendación? Sí, primero
primero que nada, saber si te querés quedar en chiquito y ahí crecer hasta ahí o hasta dónde apuntar. Eso es fundamental, saber hasta dónde querés llegar porque hay que invertir. Entonces, lo primero que tenés que saber es qué es lo que querés hacer, a quién le querés vender, si quedarte vendiéndole a la gente de Córdoba, al minorista, crecer a nivel mayorista, en el interior. Hay posibilidades de expandirte hacia el interior, a otras provincias. Una vez que tenés en claro eso, tenés que ver con alguien, ¿no es cierto?, que sepa el tema de la capacidad productiva, de qué espacios tenés que contar de guardado de producción para bueno, para hacer tu proyección, pero tenés que tener en claro eso. ¿Tenés hoy algún número como cantidad de pedidos, cantidad de viandas, cantidad de lugares a los que abasteces? ¿Tenés hoy como un número de decir, esto es donde estoy parada y hacia dónde querés ir? Bueno, tenerlos tengo. No sé si se puede contar. Sí. Tenerlos tengo. Sí. Lo que pasa es que fue cambiando, hay mucho en esto de conocer el mercado, nos fue llevando a distintos sectores. Entonces esto va haciendo de que de por ahí dejar de crecer en el sector minorista para empezar a crecer en el mayorista. Y el mayorista muchas veces son distintas áreas, ¿no? La nutricionista, el comercio, y hoy al corporativo, donde son dos canales distintos. Entonces, hay números, pero hoy creo que estoy apuntando a crecer en un área un poco más fuerte que en otras. Entonces, estoy... ¿Las inversiones tuviste que tener todo el dinero o pudiste ir de a poco para hacerlas? Pude ir de a poco. O sea, sí, yo arranqué en el quincho de mi casa con el horno y el abatidor, probando las comidas. Después pasé a la cocina en Barrio Jardín, donde ahí incorporamos un poco más de herramientas, de equipamientos. O sea que no fue todo de una, pero sí de a poco fuimos incorporando cada vez más, de acuerdo a la demanda también, ¿no? Eso te va llevando a que tenés que ir invirtiendo en la medida en que vas necesitando según la demanda y el crecimiento. ¿Tenés herramientas o tenés hábitos como emprendedora, como empresaria? ¿Haces algo? El hábito que tengo es, bueno, estar todos los días dedicarle un momento a analizar si por dónde voy es por ahí. Si bien yo no estoy permanentemente en planta, sí estoy todo el tiempo buscando la innovación. ¿A dónde está el nicho? Si es por ahí. No sé decirte si hay un hábito concreto. Sí, el de delegar, aprender a delegar, ahí es fundamental. Y el tema de las redes, por ejemplo, es fundamental cada vez. Crece más. Yo empecé con esto y una paciente me dijo, pero no tenés ni Instagram. Claro. Y yo no soy de las redes, no me gustaba mucho estar ahí presente, pero después me di cuenta que era fundamental. Yo no tengo un negocio al público. Entonces, ¿cómo hace la gente para conocer? Ir de boca en boca era algo que lleva mucho tiempo. Así lo logré con el consultorio, pero hoy puedo crecer mucho más del boca en boca. Entonces, el tema de las redes es como que hoy estoy enfocada un poco más en esa parte, que es la que más me cuesta. Yo me acuerdo, Laura, cuando vos me manejabas las redes y me decía, Eli, tenés que grabar videos. Hoy no, Laura, no. Me cuesta un montón tener que dedicarme el tiempo para eso. Pero era fundamental. Sí.
Y bueno, y lo lograste hacer y vas a seguir haciéndolo. Eli, contanos, ¿qué recomendación le darías a alguien que se dedica a alimentos? O que tiene un sueño y a lo mejor no tiene nada que ver con esto, ¿qué recomendación le darías? Tal vez recomendaría que no crean que para hacer algo tenés que tenerlo todo. Que podés arrancar de cero y a poco. No esperar a tener todo ordenado, todo organizado, porque esto es un aprendizaje constante. Yo hasta el día de hoy aprendo. Yo para ser nutricionista tuve que estudiar. Pero para esto no. O sea, arranqué con un freezer y de a poquito fui aprendiendo y hasta el día de hoy no sé un montón de cosas. Sigo aprendiendo. Pero sé que no necesariamente tengo que tener todo armado, todo listo para arrancar con algo. Así que yo creo que eso es fundamental, saber que no siempre tenés que tener todo. Arranca con un poquito. Tenemos una anécdota, me voy a tomar la licencia de contarla, que fuimos compañeras de trabajo en otra vida, hace muchísimos años, y yo te vendí un freezer que era de mi familia, y bueno, fue un freezer de Nutrirte Más, que ahora está en otra marca, en otra empresa, sí, en funcionamiento el freezer. Bueno, ahí comencé con un freezer, me tuve que comprar otro y así de a poquito, y bueno, algunos están ahí y otros se vendieron como el tuyo, porque era grande, era de doble puerta. Sí. Eli, sos del interior, sos de Belleville. ¿Cambia la cosa cuando no sos del lugar donde vas a emprender? Mira, no, en mi caso yo hace muchos años, yo creo que ya he vivido más años acá en Córdoba que en Belleville, me fui a los 17. Sí cambia el estilo de vida, el ritmo, pero hoy te puedo decir que no, o sea, ya hace muchos años que estoy acá, entonces... ¿Por qué elegiste Córdoba para hacer tu emprendimiento? Bueno, porque vine a estudiar acá, hice mi núcleo de amistades, familia, ya está acá. Y la verdad que Córdoba me gusta mucho. Mis padres ya se fueron hace muchos años de Belleville, así es como que, bueno, decidí instalarme acá porque mis primeros trabajos empezaron siendo acá y la verdad que la vida Te llevo. me llevó a quedarme acá. Hoy el resto de las nutricionistas, Eli, ¿cómo las sentís? ¿Son tus colaboradoras? ¿Sos su proveedora? ¿Son tu competencia? ¿Cómo lo vivís? Bueno, muchas de mis colegas y amigas se volvieron al interior, son muy pocas las que quedaron aquí en Córdoba, pero yo creo que somos más bien colaboradoras. Yo siento que si yo puedo colaborar con ellas, que ellas, a mí esto me sirvió, yo comencé con esto siendo nutricionista y si esto lo puedo replicar a otras nutricionistas, bienvenido sea, porque si a mí me sirvió, a las otras nutricionistas también les va a servir. Y de hecho, muchas nutricionistas hoy están trabajando con nuestras viandas, o sea, haciendo lo mismo que yo hacía antes. Pero bueno, viene de una experiencia, a mí me sirvió y a ellas también, entonces hoy en el interior hay nutricionistas que están vendiendo los productos de Nutrirte Más y asesorada, obviamente, con todo lo que yo puedo brindarles de mi experiencia. Bueno, yo tengo que decir también desde lo personal que he comido tus viandas, que los menús son riquísimos, que te encontrás con ingredientes que no están en otras propuestas que hoy hay en el mercado. Y que bueno, y que sirve cuando uno quiere regular la porción. A mí me sirvió para bajar de peso. Así que bueno, yo también soy entrevistadora, hemos trabajado juntos y también doy testimonio de esto. Así que bueno, tienen que probarlas porque la verdad es que son muy ricas. Comes bien, te llenas y te sirve para que, bueno, no subir de peso, no hincharte. Sí, aparte están diseñadas por un chef.
Porque muchas veces los pacientes me decían, ¿cocinas vos? Porque hay muchos nutricionistas que cocinan, ¿no? Pero bueno, en este caso no. Yo me dedico a ser nutricionista y el que sabe de cocina. Es como claro, es como un chef en la heladera de tu casa que sacas del Exacto. freezer y es muy fácil. La calientas en el horno tradicional o en el microondas. Exacto, sí. Y bueno, lo más importante ahí es la calidad, es buscar menús que no sean por ahí no tan tradicionales, que no sean aburridos y que inviten a comer y a disfrutar de la comida sana, no solamente de la comida chatarra, que se pueda disfrutar. ¿Cómo es el cambio, Eli, de pasar a vender a consumidor final a la venta mayorista? Bueno, el cambio fue en la medida que yo crecí, ya no me alcanzaba solamente venderle al minorista, digamos, a casa por casa. Yo necesitaba aumentar mi nivel de producción y a la vez mucha gente nos preguntaba, nos empezó a consultar dónde podían conseguir nuestros productos, porque por ahí nos consultaban de pueblos, de otras localidades, o de barrios alejados de Córdoba. Eh, entonces, ahí fue donde, bueno, de a poquito tuvimos que empezar a escalar en esos canales, porque teníamos la capacidad productiva para ir un poco más allá. Pero bueno, fue un trabajo de ventas, ¿no? De ver cómo llegar a los comercios, a las dietéticas. Pero bueno, yo creo que desde el momento que yo comencé con la producción, eh, estaba claro que era por ahí también, no solamente el minorista, porque teníamos la capacidad en donde estábamos para producir mucho más. ¿Cómo surge lo de las ventas corporativas? Porque cada vez más algunas empresas se contactaban con nosotros porque querían comer más sano. Simplemente hay empresas que no estaban organizadas, terminaban perdiendo mucho tiempo en la logística o mucha gente que no se llevaba la comida al trabajo, tenían que salir a comprar o comían mal o no comían. Entonces, de alguna manera querían resolver y querían resolverlo bien, comiendo bien, sano. Pero nosotros no estábamos preparados para una empresa porque nosotros nos especializábamos en el congelado. Justamente la especialidad nuestra era el congelado con este sistema de cook and chill. Y la empresa quería la comida lista, caliente. Entonces yo ya tenía que armar la producción de otra manera. Así que bueno, de a poquito fuimos viendo que cada vez más era la demanda en ese sector. Y bueno, decidimos animarnos con esto. Hicimos unos eventos porque nos llamaron para hacer algunos eventos, que de hecho estuvimos en el evento de Ricky Martin. Sí, fue un evento muy grande. Cuando vino Ricky Martin, nos pidieron para todo el armado del show, toda una semana. Entonces, ahí tuvimos que comenzar a armar esa logística y a partir de ahí dijimos, tenemos la capacidad para arrancar con el catering diario. Así que, bueno, ese fue como el primer avance donde dijimos, bueno, es por ahí, empecemos a gestionar. Eli, ¿hubo algún momento difícil, algún momento duro? ¿Te acordás de algo? Sí, hubo muchos momentos duros, porque la verdad que en Argentina nada es muy estable. Entonces como que hay mucho, yo creo que, digamos, desde la época que yo estoy, hubo momentos de muchísima inflación, donde los precios cambiaban minuto a minuto, por ahí la gente se quejaba de los precios,
Pero bueno, estábamos todos viviendo esa misma situación. Fue difícil, pero siempre tuvimos la capacidad de salir y todos esos momentos nos han ayudado por ahí a ver, y bueno, ¿qué hacemos para no bajar la calidad de los productos? No, eso yo lo tenía muy en claro, o sea, la calidad de los productos no quería bajarla nunca porque es lo que nos ayudó a crecer también. Así que bueno, yo creo que de esos momentos duros aprendimos muchísimo, porque tuvimos que reinventarnos, rediseñarnos. Nunca bajamos los brazos, siempre dijimos, bueno, vamos, por algo es, tenemos que buscar la manera de salir de esa situación. Pero hubo muchos. Eli, vamos a aprovechar tu expertise, si me lo permitís, y bueno, hablar un poco de la alimentación consciente. Bueno, con respecto a la alimentación consciente, yo siempre en mi consultorio fui, no estaba abocada, por ejemplo, a las dietas de moda, a la dieta keto, a la dieta mediterránea. Siempre traté de que el paciente solucionarle el problema, no imponerle algo. Entonces creo que, y sostengo hasta el día de hoy, que hay muchísimas dietas dando vuelta, pero que lo que tengo que priorizar es en el estilo de vida del paciente o del cliente y yo adaptarme a su estilo de vida y organizarle la alimentación en función de su estilo de vida. Y hacerlo consciente de que eso que hoy tiene que lograr con su alimentación, sostenerlo en el tiempo y lograr altos. Porque los hábitos son los que hacen que se mantengan en el tiempo, ¿no? Una dieta de moda es eso, una moda, lleva un tiempo, pero el hábito es para toda la vida. ¿Cómo impacta, Eli, la alimentación saludable o los malos hábitos en la vida diaria, en la toma de decisiones, para los que estamos emprendiendo, para en cuestiones generales? Influye mucho en el día a día, o sea, en la energía que vos tenés al levantarte. Cuando yo le pregunto a un paciente, ¿qué es lo primero que notó al mejorar su alimentación? Me dice, y no me siento tan cansado, tengo más energía, duermo mejor. Y por ahí son cosas que el paciente no le presta atención. Presta atención al número en la balanza y no al bienestar que le genera comer mejor, rendir mejor, ya sea en el trabajo, no comer pesado. Es fundamental para una empresa que un trabajador coma bien, porque eso hace que va a tener más energía, mejor rendimiento, se va a enfermar menos. Hay un montón de aspectos que hacen a una buena alimentación. Sentirse bien es fundamental. Para alguien que todavía no incorporó hábitos saludables, ¿por dónde se empieza, Eli? Bueno, yo siempre les digo, empiecen no el lunes. La famosa frase, empiezo el lunes. No, empieza hoy con un cambio mínimo. No sé, salí a caminar media hora. Dejá de comprar gaseosas. A ver, analiza cuál es el principal. Primero uno hoy ya uno sabe qué cosas hace bien, qué cosas hace mal. Después uno va necesitando ayuda porque hay hábitos que se van convirtiendo como en normales cuando en realidad no son hábitos buenos. Pero siempre empezar por algo chiquito. Si es el picoteo, bueno, no, hacer las 4 comidas al día. Toma más agua, si tomas poca agua, toma más agua. Evita, si no lo necesitas, evita servirte un plato de más. Siempre por cosas chiquitas y cada vez más empezás a sumar, porque el todo nada hace eso, ¿no? Empezás el lunes, te pones las pilas el lunes, el martes, el miércoles y cada vez empieza a bajar esa exigencia, de que no puedo comer algo rico, que no puedo. Y no es por ahí, porque siempre vas a necesitar disfrutar de algo rico, siempre vas a tener un cumpleaños donde vas a tener una torta y no se trata de no comer más, se trata de buscar un equilibrio
y de que esos malos hábitos no formen el 80% de tu alimentación. Ujú. Al contrario, que tengas un 20% de tu alimentación con permiso de comer lo que te Permitidos, gusta. sí. No me gusta ni siquiera llamarlo permitido, pero, Bueno, pero, nosotros pero, sí que esperamos esos permitidos. Sí. pero son parte de la vida también, que tenemos que disfrutarlos, pero no tienen que ser parte del cotidiano, de lo que con lo que te alimentas diariamente. Ujú. Entonces empezar por pequeñas cosas y después que esas pequeñas cosas se vayan manteniendo en el tiempo. Cuando logras que se mantenga en el tiempo ya se considera un hábito nuevo. Entonces ya no es un sacrificio. Cuando deja de ser un sacrificio está bueno, porque vos decís, no, ya no lo necesito. No estoy haciendo un esfuerzo por algo. Entonces cuando uno llega a eso está bueno porque ya sale naturalmente. Eli, ¿qué opinión tenés con respecto a las harinas? Bueno, hay millones de tipos de harinas, ¿no? Lo que pasa es que es como que por ahí la gente te dice, viene el consultorio y te dice, quiero dejar de comer harinas. Ujú. ¿Y qué harinas querés dejar de comer? ¿Por siempre? O sea, porque no vas a comer más una pasta. No, sí, pero bueno, ahora quiero dejar de comer harinas. No, no, o sea, yo creo que se ha demonizado mucho el tema de las harinas. Pero no por el tema de la harina en sí, sino que uno, cuando empiezan con la entrevista, te das cuenta de que el paciente consume mucha gaseosa, consume muchos panificados, va a la panadería. Ese problema no es solo de la harina, el problema es o el alcohol, que se la pasan de asados, Claro. van a jugar al fútbol, después el asado, y el problema no es la harina, el problema es el mal hábito en general. Entonces el dejar las harinas, y bueno, sí, se deshinchan, pero el tema es que a lo mejor una tostada de pan integral no te hace mal. El tema es que vas a la panadería todos los días, comes criollo, factura, es el carbograsa, es el exceso de azúcar. No es una tostada de pan integral, pero la tostada de pan integral pasó a ser hasta una harina que dejarla afuera. Por ahí es que no es dejar todo. Empezar, bueno, no ir a la bollería, al pan, al diario, ¿no? Sí, bueno, me voy a dar el gusto de vez en cuando. Pero yo no soy partidaria de dejar las harinas. Por ahí hoy hay mucha tendencia nosotros hacemos muchísimas cosas sin gluten, de hecho, la mayoría de las cosas sin gluten. Y hoy hay una tendencia cada vez más, pero no por los cuidados en el cuerpo, por bajar de peso, sino por una cuestión de salud, por intolerancias, donde, bueno, fuimos apostando a utilizar más este tipo de harinas. Pero no dejan de ser harinas, ¿no? Pero el tema es el exceso y es el carbo-grasa, la harina combinada con grasa, con azúcar, pero no soy partidaria de que se tenga que dejar por completo. Eli, ¿qué opinión tenés de los ayunos? Bueno, yo de hecho suelo hacer ayuno. Es bueno hacer ayuno y también es bueno desayunar. Primero hay que ver por qué quisieras hacer ayuno. Eh, no todos están en condiciones, porque vienen al consultorio y me dicen, quiero hacer ayuno intermitente, ¿me lo recomiendas o no? Bueno, primero hay que ver si podés bancarte muchas horas sin comer, porque si eso te genera estrés, no sirve. Pues ya te eleva el cortisol y ya eso no te va a servir si te genera un estrés de estar pasando muchas horas sin comer. Por ahí podés ir pasando en horarios, ir extendiendo los horarios. Pero no siempre significa ayuno bajar de peso. No es sinónimo. Vos podés hacer ayuno porque ayuda a la autofagia, a la limpieza de las células, pero también la actividad física te ayuda a eso. Entonces, es como que hay que ver primero cuál es el objetivo de hacer ayuno, si es un sacrificio o no para vos. No es para todos. Hay gente que viene con la idea de hacer ayuno y me dice, no, no puedo, es un sacrificio para mí. Bueno, no lo hagas. Si no está mal, si desayunas bien, tampoco está mal. Así que bueno, tengo dos
podés hacerlo si no te es un sacrificio. Hay gente que hace ayuno naturalmente porque no desayuna. El tema es si el no desayunar después te genera mucho hambre y terminás comiendo de más por no comer en toda la mañana, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que verlo con cada uno, si es bueno o no para cada uno. Es bueno hacer ayuno y es bueno desayunar, son buenas las dos cosas. La verdad que ha sido un gusto que nos invites acá a tu planta elaboradora, a tu centro de producción. Nos alegra mucho que te vaya bien. Siempre estamos en contacto por alguna cosa. Te felicitamos por todo lo que has crecido, porque tengo la satisfacción de haberte visto en el consultorio o con los freezer y ahora ver todo esto y saber que seguís tus sueños y que vas por más. Así que bueno, muchas gracias por recibirnos y te hago la última pregunta. ¿Te hubiera gustado que te preguntemos algo que no te preguntamos? No, yo creo que me preguntaste de todo. Lo que sí me encanta esto que haces porque ayuda mucho a los emprendedores. Porque los que emprendemos estamos todo el tiempo viendo cómo hicieron los otros, cómo llegaron a donde llegaron. Yo siempre me apoyo en eso, siempre consulté con gente que tiene grandes empresas, porque siempre me interesó saber cómo llegaron a eso, cómo hicieron para... y está bueno escuchar, el emprendedor siempre escucha al otro y necesita de eso, de las buenas experiencias, de las malas experiencias, porque necesitamos apoyarnos ahí para tener la fuerza para seguir, porque muchas veces decimos, uy, ¿por qué me metí en esto? Me pasó. Entonces, cuando escuchás que hay otras empresas que crecieron, pero que también se cayeron y se volvieron a levantar, decís, bueno, no soy la única. Un poco todos pasamos por eso. Y no todo es color de rosa. No, para nada. No. Bueno, gracias. Gracias, Lau.